viendo cómo entregar. Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches a quienes están viendo la grabación. Em, bien, entiendo, pero quienes tengan dudas de las clases desde HTML a Box Model, tenemos la clase de, del after, que vimos esas cosas, y también recuerden repasar las grabaciones, ¿sí? Con solo ver la clase en vivo no va a alcanzar y sin repasar los materiales complementarios tampoco. Gracias, Vero. Bien, hoy tenemos grid, casi 6 veces. Está bien, Miquel. Se tiene que ver más o menos esa cantidad de veces. Esto lo cierro. Estamos acá. Tuki. Bien, hoy vemos grids, específicamente. Vamos a ver qué es, cómo implementarlo, las diferencias entre Flexbox y Grid y, bueno, más o menos como por qué, que el por qué va a depender la verdad de cada desarrollador. Hola, tutores. Les pegué el tuki y sí, perdón, alguien me lo pegó a mí. Bien, ¿por qué es Grid? CSS Grid es un sistema de maquetación que es muy versátil y está disponible para CSS, porque es CSS Grid. Se trata de un sistema en 2D que permite definir filas y columnas, a diferencia de Flexbox, el cual funciona en una única dimensión. Lo que vamos a hacer con Grid es básicamente, ¿se acuerdan en la clase pasada que yo les mostraba un ejemplo de Flex? De cómo se armaba antes las... Tengo un pelo acá rebelde. De cómo se armaban antes los sitios y vimos que en un momento se armaban con tablas y que como que cada elemento ocupaba una celda. Bueno, esto es parecido porque vamos a empezar no solo a direccionar elementos en fila o en columna, como hacíamos con Flex, sino que directamente vamos a poder armar una grilla y decidir dónde se posiciona cada elemento de esa grilla, ¿sí? Cuando digo grilla me refiero a filas y columnas. Vamos a poder definir el tamaño de esas filas y columnas y cuántas filas y columnas ocupa un elemento. Tranqui, lo vamos a ver bien. El grid layout permite alinear elementos en columnas y filas. Por ejemplo, los elementos secundarios de un contenedor de cuadrícula podrían posicionarse de manera que se solapen y se superpongan. Bien, esto de los pelos. Por ejemplo, esto me parece que sirve para algo. Cuando nosotros vemos nuestro wireframe, por ejemplo, o vemos otros sitios, nos sirve, aviso que cerré el chat por las dudas, así que tutores están acá. Cuando vemos un wireframe o un sitio, vemos elementos y vemos una estructura prolija. Para mí, lo que sirve es pensarlo todos como grillas, ¿sí? ¿En qué sentido? En que si lo ves desde otra mirada, todos los elementos ocupan filas y columnas y se van posicionando en base a eso. Por ejemplo, si este fuese nuestro sitio web, y obviamente no lo va a hacer porque necesitaríamos elementos, el header ocupa, por ejemplo, una fila a lo largo de todo el navegador, entonces ocupa todas las columnas, pero una fila. Footer lo mismo. Y después main, por ejemplo, podría ocupar un costadito, o quizás main ocuparía todo el ancho del navegador, o sea, todas las columnas, y por ejemplo, 2 filas, pero cada section iría en una columna. Podríamos pensar en algo así. Ahora después, si tengo ejemplos como de otros sitios para mostrarles bien el sistema de grillas, les muestro. Se puede lograr grid para muchos diseños, se puede utilizar para lograr muchos diseños diferentes. Se destaca por dividir una página en regiones principales o definir la relación en términos de tamaño, posición y capas de un sitio, ¿sí? ¿Por qué grid? Y acá empieza a diferenciarse un poco de Flexbox. Bien, position, float, los elementos de bloque y los elementos de línea, ya sabemos que no nos alcanzan, ¿sí? Por eso la clase pasada también vimos Flexbox. Grid es un poco más potente, por esto que les menciono. Flexbox solo puede posicionar elementos en una dirección y Flexbox
Flex solo en una dirección y Grid en filas y podemos armar filas y columnas. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser combinar esas herramientas, ¿sí? No es que una superpone a la otra, como, bueno, listo, ya no usamos Flexbox, sino que van a ser complementarias y en ocasiones sí voy a tener que decidir, che, esto me conviene hacerlo con Grid o me conviene hacerlo con Flex. Y ahí entra a decisión de cada desarrollador, ¿sí? Yo, por ejemplo, no uso mucho Grid, Grids, no sé los tutores que piensan, lo que se suele hacer es como maquetar el macro, como la estructura de header, main y footer, quizás con Grid si es necesario, y adentro usar Flexbox, ¿sí? O para grillas de imágenes o grillas de elementos un poco más complejas, también se utilizaría Grid en vez de Flexbox porque, bueno, tiene otras facilidades. Ustedes van a ir decidiendo cuál usar y cuándo combinar y cómo combinarlas y cómo usarlas con la práctica, ¿sí? Así que no se van a ir de esta clase con una, ni es mi idea, ni creo que sea la de los tutores, que se vayan con, listo, esto se usa así, 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 porque la verdad que con la práctica vas desarrollando distintas habilidades, vas viendo facilidades que tienen algunos elementos, algunos conceptos, digo mejor sobre otros y realmente me parece que eso te lo da la práctica. Como yo cuando empecé era muy fan de Grid y después me di cuenta que con Flexbox podías hacer cosas de forma mucho más sencilla y menos rebuscada, pero quizás es menos rebuscada para mí y a otro le sirve de otra forma. Véanlo, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta cómo usar las dos herramientas, sepan que son combinables y después cada uno hace lo que quiere, ¿sí? Bien, acá, ¿por qué gris? Y dice que los complementos anteriores suelen ser insuficientes, que Flexbox fue una gran mejora, pero está orientado a estructuras de una sola dimensión, de una sola dirección, sería así, o en fila o en columna. Muchos frameworks y librerías utilizan un sistema de grid, tranqui si no saben todavía qué son frameworks y librerías, entonces también está bueno saberlo si eventualmente queremos aplicarla, ¿sí? Grid surge de la necesidad de algo más potente y toma las ventajas del sistema Flexbox, sumándole muchas mejoras y características que permiten crear muy rápido cuadrículas sencillas y versátiles. Toma la filosofía y la base del sistema Flexbox. Esto no significa que lo reemplaza, sino que pueden convivir. Es una pregunta muy frecuente. Conviven, ¿sí? Vamos a ver ejemplos. Bien, entonces, por ejemplo, acá vemos elementos posicionados con Flexbox y acá elementos posicionados con Grid, ¿sí? Y si observamos, esta estructura, sobre todo la de acá abajo, es más compleja que esta, ¿verdad? Porque los elementos se posicionan en filas, en columnas, hay elementos que ocupan más filas y columnas que otros, y así. Y en Flexbox, no, hacer esto nos tomaría mucho más código con Flexbox. Acá los tutores son Team Flexbox. Bien, esto explica visualmente lo que les mencionaba respecto a que Flex es unidimensional y Grid es bidimensional, tuki tuki, para el compañero que se le pegó el tuki. Y acá nos muestra que pueden convivir. ¿Por qué? Porque esta estructura, la general, ven esta de los cuadros rojos, está armada con grid. ¿Por qué? Porque hay elementos que ocupan distinta cantidad de columnas y de filas en una misma grilla y se posicionan de forma bidimensional. Pero acá dentro de otro elemento, de uno de los elementos, los grises están posicionados con Flexbox, si se fijan, ¿sí? Entonces yo dentro de un ítem puedo, o sea, a un ítem yo le puedo asignar las propiedades de Flex o de Grid, ¿sí? Y luego dentro de ese ítem, si hay contenedores, lo mismo, y así se van anidando y se van combinando. Eso es lo que de eso hablamos cuando hablamos de combinar Flexbox y Grid. Bien, implementar grids. Vamos a empezar. Quiero hacer aclaraciones. En principio que hoy vamos a trabajar con este sistema de cajitas de la clase pasada, que usamos también la clase pasada. No vamos a llegar hoy seguramente a ver un ejemplo de un sitio real.
no es la idea, porque la clase que viene, o sea, el jueves, vamos a seguir con grids, ¿sí? Y ahí vamos a ver el ejemplo del sitio real. Entonces, la idea de hoy es ver cómo funcionan las propiedades, cómo aplicarlas, qué hacen, y después la clase que viene lo vemos aplicado a un sitio real. Ustedes ya saben que estos ítems, que son divs, los muestro acá, podrían ser otros elementos, ¿sí? Porque ya lo vimos la clase pasada. Así que tengan eso presente, la idea es solamente aprender el funcionamiento general. Hechas esas dos aclaraciones, que serán, que hoy vamos a trabajar con esto, y que la clase que viene el tema sigue, ¿sí? Seguimos. Bien. Activando la grilla. Para empezar debemos utilizar sobre el elemento contenedor, o sea, el padre, la propiedad display con el valor grid, o inline grid, yo uso grid, ¿sí? El primer valor permite que la grilla aparezca encima o debajo del contenido exterior. Y el segundo permite que la cuadrícula se vea a la izquierda, derecha del contenido exterior. Bien, usen grid, no es necesario inline grid. Entonces, propiedades, y acá empiezo con la lluvia de propiedades. Tenemos un elemento contenedor, cuya clase es grid padre, y tiene 1, 2, 3, 4, 5 hijos, ¿sí? Y cada hijo sería un ítem, un grid ítem. Luego, en el CSS, le apliqué un alto al contenedor, un width y un height, y a cada ítem le agregué un color de fondo, un borde, un alto, un ancho y un borde radius para que sea mínimamente estético, ¿sí? Y acá están mis ítems, ¿sí? Acá le estoy haciendo zoom para que los vean. ¿Se ven bien acá? ¿Sí? Fantástico. Voy a agregar igual esto así para que no se me hagan scrolls. Ahí está. Bien. Estos son mis ítems, están sin posicionar. ¿Cómo activo la grilla grid? Siempre, como con Flexbox, las propiedades van a ir sobre el padre, ¿sí? El padre de los elementos que yo quiero acomodar. Los elementos que yo quiero acomodar son estos, ¿sí? Entonces voy a usar este padre. Lo selecciono, voy a CSS, display, y el valor va a ser grid. Guardo. Y ocurre esto que no pasa nada, esto es por defecto. Ahora, ¿qué pasa? Necesito empezar a definir la cantidad de filas y columnas que quiero que tenga mi grilla, ¿sí? Con la propiedad grid template columns vamos a establecer la cantidad y el tamaño de cada columna. Y con grid template rows vamos a hacer lo mismo, pero con las filas, ¿sí? En una misma grilla. Entonces, grid template columns, y yo tengo 1, 2, podría ser 2 columnas, ¿verdad? Y cada columna podría medir 300 píxeles, por ejemplo. Una 300 y otra 200 para... Bien, se me reestructuraron. ¿Qué pasa entonces? Si yo voy a inspeccionar y voy a mi grilla, ¿ven esas linitas que aparecen acá? Aparece la grilla que yo maqueté en CSS dibujada con líneas invisibles. Y así es como se van posicionando los elementos, ¿sí? Como ahora la grilla tiene 2 columnas, los elementos se reestructuran, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si se fijan, la segunda fila, la segunda columna sobre todo, se me tapó el oído. La segunda columna mide un poquito menos del contenedor. Eso no debería pasar, ¿sí? Porque entonces el contenedor mide menos de lo que debería. Así que vamos a asignarle valores más grandes. Ahí está. Bien, ahí se ve bien la grilla. Y los ítems se posicionan en cada celda, ¿sí? En una celda cada uno, arriba a la izquierda, ¿sí? Por defecto.
Si yo no les asigno a los ítems valores en cuanto a su altura y su ancho, estos se adaptan a la grilla, ¿sí? Y si yo, ¿por qué? Porque la grilla mide 700 píxeles en una columna y 500 en la otra, entonces, bueno, esos elementos se van a adaptar a ese tamaño que yo asigné. Ahora, ¿qué pasa? Acá ya hay filas, ¿verdad? Yo podría decirle cuánto mide cada fila. Y voy a hacer 3 filas para que entren todos los elementos. Grid template rows. Y cada fila va a medir la primera va a medir 100 píxeles, la segunda 200 y la tercera 50. Y acá está mi grilla, ¿sí? Se reformuló. Sigue teniendo 3 filas porque es lo que le indiqué y cada una tiene el tamaño que le asigné. La cantidad de filas y de columnas, en este caso, ahora voy a explicar cómo se pueden reformular estos valores. En este caso está asignada por la cantidad de valores que yo asigné, ¿verdad? Y luego indiqué una unidad de medida. Yo podría usar otras unidades de medidas, como por ejemplo porcentajes. 50% en una y 50% en otra columna. Entonces yo tendría 2 columnas y cada una ocuparía el 50%. Recuerden, cuando usan porcentajes en grillas, no exceder el 100% en la sumatoria, ¿sí? Entonces, ahora cada columna mide el 50% del contenedor, que ocupa todo el ancho de la pantalla, ¿sí? Si el contenedor midiera 500 píxeles, el 50% de ancho, el 50% de cada columna estaría en base a lo que mide el contenedor. ¿Se entiende esto? O sea, acá la columna, la grilla en total es más chica, entonces cada columna ocupa 250 píxeles, ¿sí? Pero es el 50%. Y también una podría ocupar el 25% y la otra el 75%. Bien. Entonces, ya sabemos que para declarar la cantidad de columnas y de filas, podemos declarar la cantidad de valores que necesitamos y sabemos que utilizamos distintas unidades de medidas. ¿Qué otra unidad de medida existe? Y esta existe solo para grid. El valor FR, ¿sí? FR de fracción. Y lo que va a suceder es que se va a fraccionar en la cantidad que yo indique. Por ejemplo, un FR sería la totalidad, en este caso, porque solo hay una columna, sería la totalidad del contenedor. Lo voy a guardar, ahí está. Acá. Entonces, el contenedor mide, ahora sí. El contenedor mide, ocupa todo el ancho de la pantalla del navegador y hay una sola columna que es una fracción, o sea, un entero, ¿sí? Listo, ocupa todo eso. Si yo ahora declaro otra, un FR, se van a dividir en 2 partes iguales, ¿verdad? Y cada columna va a ocupar una fracción de eso. Si yo agrego una tercera columna y todas miden un FR, para ver 3 columnas iguales, ¿sí? Se va a dividir en partes iguales el contenedor, el ancho del contenedor. ¿Qué pasa si yo a una le asigno 3 FR y al resto un FR? Yo tengo que dividir, lo que va a suceder es como si el contenedor, el ancho del contenedor se dividiera en 1, 2, en 5, ¿sí? Si sumamos 3 más 1, 4 más 1, 5. Se va a dividir en 5, va a tener 5 partes. 3 de esas partes se las va a dar a la tercera columna y después las partes que sobran le va a dar una a la primera y otra a la segunda. ¿Se entiende esto de FR? FR? ¿Sí?
Y cuanto yo más FR agregue, más partes va a haber, ¿sí? Bien, estamos declarando la cantidad de columnas que hay en esta grilla. La cantidad de valores que yo ingrese es la cantidad, acá hay un valor, acá hay otro valor, acá hay otro valor, acá hay otro valor y acá hay otro valor, en este caso, ¿sí? Entonces, la cantidad de valores que yo ingrese va a ser la cantidad de columnas que tenga esta grilla, de acuerdo a esta propiedad, grid template columns. Estoy definiendo estrictamente las columnas. Yo asigné 1, 2, 3, 4, 5 valores. En la unidad de medida FR, lo que hacemos es ir dividiendo por partes, ¿sí? El ancho del contenedor, en el caso de las columnas, ¿sí? Entonces, si yo le agrego a todas las columnas un FR, el ancho del contenedor va a dividirse en 5 partes, porque a cada una le asigno una fracción, ¿sí? Entonces, cada una ocupa una fracción, un quinto en este caso, porque 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Pero si yo a una columna le doy 4 fracciones y a otra 2, mi contenedor, el ancho del contenedor, ya no está dividido en 5, está dividido en 6, 7, 8, 9 partes, ¿sí? Entonces, de esas 9 partes, una fracción, una parte es para una columna, otra parte es para la otra columna. 4 de esas partes son para la tercera columna, ¿sí? Ya tengo 6 partes ocupadas. Me quedan 3. 2 de esas 3 partes que le quedan, o 2 de esas 9 partes totales, son para la cuarta columna y la parte sobrante es para la quinta. ¿Se entiende? Y ahí van cambiando los tamaños. ¿Se entiende mejor esto? Ahora vemos lo de repeat. Fantástico. Bien, y para las filas podemos aplicar la misma lógica, ¿sí? O sea, que vamos a seguir declarando la cantidad de columnas y filas de la cantidad de filas que hay acorde a la cantidad de valores, pero también podemos usar las fracciones. Lo que vamos a estar haciendo ahora es dividir el alto del contenedor, ¿sí? Porque las filas se apilan una abajo de la otra y no una al lado de la otra como las columnas, ¿sí? Entonces vamos a usar el total del alto del contenedor para dividirlo en las partes que nosotros declaremos. Si es dos filas de un FR, van a ser en partes iguales, ¿sí? Miden estas filas, cada una mide lo mismo. Si la primera mide 4 FR y la segunda una fracción, entonces la grilla va a estar, o sea, el alto del contenedor va a estar dividido en 5 partes. A la primer fila le estoy asignando 4 de esas partes y a la segunda una de esas partes. En total, 5. Listo. Bien. Es una lógica parecida a los porcentajes, pero no corren el riesgo de excederse del 100%, porque siempre se va a estar dividiendo y readaptando a la cantidad de valores y la cantidad de fracciones que yo imponga, ¿sí? No va a medir siempre una fracción lo mismo, va a depender de otros factores, ¿sí? ¿Se entendió? Apliqué lo mismo que antes a las filas. ¿Hasta acá hay alguna duda? Yo no estoy declarando el alto de la fila. O sea, sí, en realidad sí, me estoy declarando, sí, el tamaño de la fila. No entendí bien tu consulta, Jorge. Bien, vamos a ver otra forma cuando necesitamos que todas las columnas o todas las filas sean iguales, ¿sí? A ver si está.
acá. Bien. Cuando yo quiero declarar, por ejemplo, si yo quisiera declarar 12 columnas y que todas midan lo mismo, no tendría sentido que yo me ponga a escribir un FR, un FR, un FR y así 12 veces. Puedo usar como este atajo que es repeat y entre paréntesis voy a poner primero como número entero sin ninguna unidad de medida la cantidad de columnas o de filas que yo quiero, ¿sí? Y luego de una coma y un espacio voy a declarar cuánto mide cada columna. Y ahí puedo usar la unidad de medida fracción, puedo usar la unidad de medida porcentaje o puedo usar píxeles, ¿sí? Entonces yo acá estoy declarando que va a haber 4 columnas iguales y que cada una va a medir 200 píxeles, ¿sí? Y voy a declarar que va a haber 2 filas y que cada una va a medir 2 FR. Bien, esto solo para cuando la cantidad de, de columnas y filas son iguales entre sí, ¿sí? O sea, esta fila mide lo mismo que esta, entonces se repiten los valores, y esta columna mide igual que esta y así. Eso en cuanto a repeat. Bien. Entonces, vimos la propiedad grid template columns para establecer el tamaño de las columnas y grid template rows para establecer el tamaño de las filas. Vimos distintos tipos de valores que podemos asignarle a cada una. Y hasta acá, una de las partes quizás más difíciles. ¿Se entendió esto? Bien, perfecto. Entonces, sigo. Quiero ver, ok. Ahora necesito que me presten atención. Grid por áreas. ¿Se acuerdan que yo les dije que podemos determinar si un elemento ocupa más filas y columnas que otro en una misma grilla? Filas o columnas, ¿sí? Bien. Es posible indicar el nombre y la posición concreta de cada área de la cuadrícula, ¿sí? O sea, yo podría asignarle a cada elemento cuántas filas y cuántas columnas va a ocupar. Y cuando hablamos de esto, hablamos de grid áreas, ¿sí? Entonces, vayamos a... sí, vamos a hacer esto. Tengo un HTML acá, este lo voy a esconder. Ya no lo vamos a usar por ahora. Tengo acá un código que es como header, nav, main y footer, ¿sí? Supongamos que yo quiero que header ocupe todo esto, ¿sí? Como si yo quisiera crear esta grilla. Algo así, ¿sí? Vamos a crear algo así, con las etiquetas para tener un ejemplo quizás un poco más concreto, ¿sí? Entonces tengo este HTML, les asigné un contenedor, un div contenedor a todos estos elementos, fui al CSS y a cada elemento, a header, a nav, a main y a footer, como todavía no tengo contenido que muestre nada, porque es para un ejemplo, les asigné un fondo de color, ¿sí? Ahora, yo tengo que ir, si yo actualizo acá mi HTML, todavía no se ve nada porque no hay contenido que mostrar y no hay tamaño de estos elementos, ¿verdad? Si yo al contenedor le digo que mide Tuki esto, tampoco me lo va a mostrar porque estos elementos siguen sin contenido, entonces vamos a seguir con mi ejemplo. Bien, estos elementos no están visibles, pero están, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, primero, declarar la grilla. Display grid, ¿sí? Y ahora tengo que declarar la cantidad de columnas
y de filas que yo quiero que tenga mi grilla. Si nosotros vamos a este ejemplo y lo tomamos de referencia como si este fuese nuestro wireframe, ¿sí? Bien. Yo acá, ¿cuántas filas y columnas creen que tiene esta grilla? 4 columnas y 3 filas, exactamente. Entonces, y son todas iguales, ¿verdad? Entre sí. Entonces voy a decir, ¿cómo declaro las columnas? Vamos paso a paso, así lo vamos haciendo juntos esta parte. Grid template columns para declarar las columnas. Y ahora, si quiero que haya 4 columnas y que sean todas iguales entre sí, repeat, ¿sí? Y ahora, cuando hago la pregunta y para que me respondan, cuéntenme todo. No me digan tipo, repeat solo o 4,1 FR. Díganme específicamente. Bien, 4,1 FR, ¿verdad? Entonces estoy declarando que hay 4 columnas de una fracción cada uno. Y ahora para declarar las filas, grid template rows y de valor, muy bien. Repeat, sí. .fr. Bien, Suri, hay 4 columnas porque voy a querer que 3 columnas, en este caso las ocupe main, y otra columna la use nav, pero podrían ser de distintas formas, ¿sí? En este caso porque así está armada la grilla, podría ser distinto. Bien, hasta acá tengo armada mi grilla. Si yo voy y actualizo, los elementos se me posicionan como quieren, ¿sí? No hay nada parecido a esto que yo quería, ¿sí? Si yo voy a inspeccionar, veo que mi grilla está dibujada. Acá lo hice mal. Ahí va. Ahí está. Bien, mi grilla está dibujada. Hay 3 columnas. Hay 3 filas, digo. 1, 2, 3. Pero los elementos no se posicionan, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer es como seleccionar a cada elemento y decirle qué va a ocupar, ¿sí? Y para seleccionar a cada elemento, yo, además de seleccionarlo en CSS, obviamente, le tengo que asignar un nombre solamente que solamente es válido dentro de la grilla, ¿sí? Solamente me va a servir ese nombre para posicionar al elemento en la grilla. Entonces, todos los elementos van a tener la propiedad grid área. Con grid área lo que hago es asignarle un nombre para la grilla a este elemento, ¿sí? Y de valor le voy a poner el valor que yo quiera, ¿sí? Tiene que ser un valor que coincida con lo que es el elemento para no marearme después, pero si yo acá pongo Pepito, entonces esta área, este elemento, para la grilla se llama Pepito, ¿sí? Entonces voy a poner encabezado en header, menú en nav, main en main, o navbar mejor, navbar, ¿sí? Y footer, ¿sí? Entonces ya le asigné a cada elemento su grid área, es decir, su nombre para la grilla. Ahora tengo que decirle, ahora tengo que llamarlo en algún lado, ¿sí? Todavía no hice nada en cuanto a cómo se va a posicionar. Entonces, vamos a usar la propiedad grid template áreas y lo que vamos a hacer es, por cada cantidad de fila que tenga mi grilla, yo voy a usar un conjunto de columnas. Miren, vean el ejemplo. Y por cada cantidad de columnas voy a nombrar al área.
¿Se entiende? O sea, lo hago y lo explico mejor. La primer fila, o sea, esta, está ocupada ¿por quién? Por header. Entonces, y tiene 4 columnas, ¿verdad? Y header, ¿cómo se llaman en mi grilla? Encabezado. Entonces, en la primer fila, yo tengo que decirle que hay 4 columnas ocupadas por header, que justamente se llama encabezado. Entonces, encabezado, una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas. ¿Se entiende? Cada palabra es una columna. Y cada conjunto, en este caso de comillas, es una fila. Entonces, en la segunda fila, no, vamos acá, a footer. Footer también ocupa 4 columnas, ¿verdad? Pero es la tercera fila. Entonces, yo acá en la tercera fila voy a poner footer, 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 footer. Hasta acá todo bien. Ahora, ¿qué pasa en la fila del medio? Los elementos no ocupan todas las columnas. Entonces yo le tengo que decir que main ocupa 1, 2, 3 columnas y el menú ocupa una. Entonces voy a poner primero al menú, no, mejor main, 3 columnas y la cuarta columna está ocupada por navbar. Gracias. Ahí va. ¿Se entiende esto? Hay 3 filas, 1, 2, 3, y hay 4 columnas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos con el espacio en blanco. No se me adelanten, todavía estoy explicando. Bien, si yo voy a mi grilla y la actualizo, veo que esta grilla efectivamente se me armó, ¿sí? Los elementos ocupan el espacio que yo les indiqué, la cantidad de filas y columnas que yo les indiqué, y es todo color de rosas, ¿sí? ¿Hay alguna duda con esto? Además de la de Jorge. ¿Alguien no lo entendió? Sí, ahora lo vemos. Bien, entonces, yo declaro la cantidad de filas y columnas que tiene mi grilla. Tiene 4 columnas y 3 filas. Y luego con grid template areas, una vez que ya le asigné un grid area a cada elemento, lo que hago es llamar a estas grid areas e indicarle qué columnas y qué filas ocupan, ¿sí? Entonces, en este caso, main, encabezado y footer ocupan una fila cada uno y 4 columnas, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4 columnas, una fila. 1, 2, 3, 4 columnas, otra fila. ¿Ahora se entendió? Perfecto. Bien, y main ocupa 3 columnas y navbar una columna nada más, pero ambos están en la misma fila, ¿sí? Es eso. Si yo quisiera este espacio en blanco, tendría que ver que entonces main ocupa 1 y 2 columnas, que hay una columna vacía y que navbar ocupa la cuarta. Si yo quiero declarar un espacio en blanco, tengo que reemplazar la palabra, o sea, asignarle un punto a esta columna, que es la tercera columna en la segunda fila, ¿sí? Y si yo guardo, ahora esta columna está vacía. Sí, un punto. Con un punto le indicas que no hay ningún elemento ocupando esta columna o esta fila, porque podríamos, por ejemplo, hacer que haya 4 filas, pero que la segunda sea 1, 2, 3, 4, o sea que va a haber 4 columnas vacías en la segunda fila, que en la tercera fila esté main ocupando 2 columnas, que esté vacía la tercera y que la cuarta de la tercera fila, en este caso,
la ocupe Navbar y que después siga como habíamos indicado antes. Tuki. No ocupa un código más complejo, es un punto. A veces se la rebuscan y a veces no. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? No, este espacio en blanco que queda es espacio en blanco que no le ocupa ningún elemento, ¿sí? O sea, quizás no usen esto del punto, pero existe. Bien, ahora también ahí está otra propiedad y nos vamos al break, les prometo. Grid gap. Con grid gap lo que hacemos es como si asignáramos márgenes entre los elementos, pero se lo asignamos a toda la grilla. Lo que hacemos es definir cuánto se separan las columnas y las filas entre sí. Bien, entonces si volvemos al ejemplo anterior, vamos a aquí y vamos a decirle que tenga 3 filas de un FR cada una. ¿Sí? Bien, están todas pegaditas, ¿verdad? Yo lo que puedo hacer es decirle el gap que va a tener cada una. Y lo hacemos con la propiedad column gap y con la propiedad row gap, ¿sí? En column gap lo que hacemos es indicar el espacio que hay entre cada columna y con row gap el espacio que hay entre cada fila. No vamos a estar especificando en cada columna cuánto espacio hay, sino que es en total, ¿sí? O sea, si yo pongo 10 píxeles en column gap, la separación entre cada columna va a ser de 10 píxeles, ¿sí? Y si yo pongo en row gap 40 píxeles, entonces la separación de cada fila va a ser de 40 píxeles, ¿sí? Y por ende, también como yo acá le asigné FR a a las filas y columnas, se me van a achicar, ¿sí? Porque son valores relativos. Vamos a hacerlo más grande el espacio, así se nota. Ahí está, ¿sí? Acá hay 10 píxeles de separación entre columna y columna, acá lo mismo, y acá hay 40 píxeles, hay solo una fila, así que solo hay un gap, ¿sí? Eso es grid gap, básicamente. ¿Alguna duda? Las grid áreas las asigné acá, o sea, seleccioné al elemento header de esta grilla y le asigné un background color y un grid area. Seleccioné a nav, que es una etiqueta, que está acá, y le asigné otro grid area. Con main y footer lo mismo. Podrían usar clases también para seleccionar a los elementos con grid area. Bien, Jorge, ¿una duda? Sí, diga. Profe, una duda, sí. En el tema, yendo hacia el ejemplo que colocaste de la separación ya con las grills del header y eso, tengo siempre duda en el tema del tamaño del sitio. O sea, ¿cuánto debo colocarle? Eso no lo he entendido muy bien yo. Por lo menos tú lo colocaste arriba con 90 view, no sé la palabra. A ver, ahí. Sí, viewport. Viewport, ok. Entonces, porque ese es como que lo que más me tranca de cuánto necesito yo colocarle para que después pueda hacer las distribuciones. ¿Cómo Mirá, debo hacer esa parte? esto yo lo asigné porque los elementos no tienen contenido, entonces no van a Exacto. tener ni alto ni ancho. Pero luego, cuando en su sitio, ustedes que sí tienen contenido dentro de las etiquetas, em, el alto va a estar asignado solo. O sea, yo esto solo lo necesito para explicar el ejemplo, pero no deberían por qué tener que asignarle un alto o un ancho a un contenedor para esto, salvo casos muy específicos. Em, Siendo ese mismo ejemplo que colocaste, que ya tienes distribuido y ya tú vas a colocar el header y todo eso ahí, que sí. fuese real, ¿no dejarías entonces valor ahí, ningún tamaño?
Si ese fuera, yo digo, voy a armar mi layout así como lo tienes ahorita. Sí. No le coloco como tal contenedor, porque por lo menos ese container debería ser el body, ¿no? Hablándolo No, en un ejemplo es real. una buena práctica y lo vamos a ver la clase que viene, quizás más con esto, encerrar cuando necesitas que todo el archivo esté dentro de un contenedor, asignarle un div con la clase container. Ya. Ok. Bien, ¿quedó Bien, gracias. claro? Sí, gracias. Genial. A vos. Qué lástima que el curso va tan rápido, dice Pablo. Sí, o sea, la verdad que es bastante ágil cómo está armado el curso, pero bueno, tienen las grabaciones, tienen todo el material para repasar. La idea no es que terminen el curso siendo expertos de desarrollo web, van a tener que seguir repasando después. Em, Como si dependiera de mí, armaríamos un curso del doble de clases, así podemos tener una clase explicando los contenidos y otra ejemplificando. Pero bueno, Jorge, te quedó levantada la mano. ¿Tenés otra consulta? Bien, hacemos break hasta 11:05, ¿les parece? Sí, es ir viendo las clases, tampoco se atormenten, ¿eh? Les juro que una vez que relajan un poco como el tengo que entenderlo, todo se tramita de otra forma. Sí, con las clases de HTML son complejas, van muy rápido, pero porque realmente tienen mucho contenido las clases. Bien, nos vemos 11:05 entonces. A seguir con la grabación. 23:58. No, 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 no. Por favor, no, porque posta a veces la plataforma se traba a esa hora y después no pueden entregar. Bien, nos queda re poquito y es como mucho más tranqui. Em, ¿Se acuerdan que con Flex lo que hacíamos era usar Justify Content y Align Items para posicionar a los hijos? Bueno, vamos a poder hacer lo mismo, pero con propiedades más o menos parecidas e incluso son un poquito más fáciles de entender, me parece, que las de Flex, porque los ejes ya están determinados, ¿sí? Bien, primeras dos propiedades, Justify Item y Align Items. Los valores posibles ahora son con grid start, end, center y stretch, tanto en Justify Items como en Align Items. Y la grilla va a seguir, pero, o sea, vieron que yo les indiqué antes, ahora a estos elementos les asigné un alto y un ancho a cada ítem, ¿sí? Acá está, para que se vean. Vieron que con el inspeccionar podemos ver el dibujo de la grilla. Yo acá, si me posiciono acá, veo el dibujo de las filas y las columnas, y justo también en violeta veo los gaps. Y veo que en cada celda mi elemento, como es mucho más chico de lo que realmente ocupa la celda, se posiciona arriba a la izquierda. Bien, con Justify Items y Align Items lo que hacemos es definir dónde se posicionan los ítems dentro de su celda, ¿sí? Entonces, si yo uso, y esto sigue siendo propiedad del padre, ¿sí? Yo voy a usar Justify Items y le voy a decir Center. Y con Justify Items lo que hacemos es declarar cómo se distribuyen los elementos en el eje horizontal, ¿sí? O sea que el centro de los ítems horizontal está así, se verían así. Esto con Justify Items. Con Start lo que cambiaríamos sería donde arranca, o sea, a la izquierda se alinearían. Con Center ya vimos que al medio. Con End se posicionan al final de la celda.
Y luego está stretch, que stretch va a funcionar si no tiene un ancho asignado el elemento, ¿sí? En este caso, le saqué el ancho y se acomoda a todo, ocupa todo el eje horizontal del elemento, ¿sí? Eso es justify items. Entonces, con justify items declaramos en qué posición se ocupa, se acomoda un elemento en el eje horizontal dentro de su celda, ¿sí? Y con align items hacemos lo mismo, pero en el eje vertical, ¿sí? Y ocupa los mismos valores. Align item center, en el eje vertical se van a ocupar en el centro de la grilla, ¿sí? Si yo le pongo start, se posicionarían al principio, o sea, arriba. Si yo pongo end, se posicionarían abajo de todo, en cada celda. Y luego está stretch, que para que stretch funcione, yo necesito que el elemento no tenga un alto asignado. ¿Bien? ¿Alguna duda con estas dos propiedades? ¿Todo claro? Bien. Ya vimos la mitad de la segunda parte de la clase, chicos. Bien, y después está Justify Content y Align Content, que quizás es un poco más tramposa. Lo que hacemos es posicionar, o sea, veamos este ejemplo, acá. El contenedor es este, que está marcado en linitas, así cortitas, en guiones, ¿sí? Lo que hacemos es posicionar dentro del contenedor el conjunto de celdas, ¿sí? Y lo podemos posicionar como si... miren, para esto necesitamos que el contenedor mida, está bien que mida eso. Entonces vamos con Justify Content y le vamos a decir Center, ¿sí? Y le voy a... Estoy pensando, ¿eh? Ahí va. Entonces, acá lo vamos a cambiar porque lo que necesitamos es que la columna, no, las filas y las columnas tengan un tamaño un poco más chico que lo que mide el contenedor, ¿sí? Entonces vamos a hacer repeat 2 de 300 píxeles y acá repeat 3 de 200 píxeles. Y vamos a sacar esto. Y le voy a sacar el gap también porque me está molestando un poco. Bien. Hice mal en sacarle. Ahí está. ¿Qué pasa? Miden más, le voy a hacer 300 y 400. Ahí está. Ahí va. Entonces, mi grilla es esta, ¿sí? Pero mi contenedor sigue ocupando todo el ancho de hecho, si yo no le asigno, mentira, sí, se lo voy a asignar. Mi contenedor sigue midiendo todo el ancho y todo el alto de lo que se ve en el navegador, ¿verdad? Pero el conjunto de filas y columnas es más chico, ¿sí? Lo que yo hago es acomodar el conjunto de filas y columnas. Con Justify Content voy a acomodar el conjunto de filas y columnas en el eje horizontal y con Align Content en el eje vertical, ¿sí? Entonces, si yo escribo Justify Content en el padre Center, el conjunto de filas y columnas se me posiciona en el centro, ¿sí? Del contenedor. ¿Se entiende esto? Los valores posibles son Center, Start, que es como, ay, perdón, cuando arranca, puede ser End, o sea que se va a posicionar al final, está acá. Puede ser, y acá atenti, porque se agregan Space Between, es decir, que las filas
se van a las columnas, digo, se van a distanciar entre sí. Bien, y acá no necesito agregar un gap. Space around, se van a seguir espaciando, pero un poco menos. Y space evenly, ¿sí? Y se van a seguir espaciando un poco menos. Acá en el inspeccionar, como hacíamos con grid, podemos jugar con esta parte al lado del display grid, ¿sí? Y luego está Align Content, que hace lo mismo que Justify Content, en el sentido de que mueve el conjunto de filas y columnas, pero en el eje vertical. Entonces tenemos el valor center, o sea que va a posicionar al conjunto en el centro, tanto el conjunto de filas y columnas en el alto, en el eje vertical. Vamos a tener space between, o sea que una fila va a estar en una punta y la otra fila va a estar en la otra. Space around, que se van a seguir espaciando. Space evenly, que es poquito. Y después está stretch, que para stretch necesitaríamos de vuelta sacarle el height, ¿sí? Eso. Esos son los 4 valores para posicionar a la grilla. ¿Alguna consulta de esto? Es el momento de hacer consultas. ¿No hay consultas? ¿Se entendió estas 4 propiedades? ¿Se entendieron? ¿Sí? Fantástico. ¿Alguien no lo entendió? Si no me contestan las 2 últimas, vamos. Con las 2 últimas, lo que hacemos es posicionar el conjunto de filas y columnas dentro del contenedor, ¿sí? Las 2 últimas son Justify Content. Con Justify Content lo que hacemos es decidir en cómo se posicionan estas filas, estas columnas en general, o este conjunto de filas y columnas, en el eje vertical. Y con Align Content lo que hacemos es decidir lo mismo, pero en el eje vertical. Con una en el eje horizontal y con otra, con Justify Content en el eje horizontal y con Align Content en el eje vertical. ¿Se entendió ahí, Bru? Y los valores de cada una son Start, End, Center, Stretch también, pero a diferencia de Justify Items y Align Items, en el Justify Content y en Align Content se agregan Space Around, Space Between y Space Evenly. ¿Se entendió, Bruno, ahí? Sí, ahora sí. Fantástico. Bien, asumo que no hay dudas y que esto se entendió, entonces. Si quedaron dudas de cosas de antes del break, anótenselas porque nos va a sobrar un tiempito, así que podemos contestarlas. Igual voy a hacer un repaso de todo. Bien, y después están las propiedades de los ítems hijos. Entre Align y Justify Content y Align Justify Items. La diferencia sería sobre quién trabaja. Cami, sí, o sea, lo que haces con Align Items y Justify Items es posicionar a los hijos de un elemento dentro de su propia celda, ¿sí? ¿Ves que acá están los hijos posicionados dentro de cada celda? Y luego con Justify Content y Align Content posicionás al conjunto, como a la grilla en sí, pero sobre el contenedor. Claro. Bien. Gracias a ti. Bien, propiedades de los ítems. Hasta ahora hemos visto propiedades SS que se aplican solamente al contenedor padre de una cuadrícula. Ahora vamos a ver ciertas propiedades que se aplican a cada ítem hijo de la cuadrícula, para alterar o cambiar el comportamiento específico de dicho elemento. Bueno, no, esto no. Las propiedades son Justify Self,
que altera la justificación del ítem hijo en el eje horizontal. Estas propiedades que estamos viendo ahora son solo para los hijos, ¿sí? O sea, yo puedo seleccionar a un hijo solo y decirle vos te posicionas así. Con Justify Self vamos a cambiar cómo se acomoda un hijo en el eje horizontal. Con Align Self, la alineación del ítem hijo en el eje vertical. Y bueno, y con Grid Area ya vimos qué hacemos con Grid Area, ¿verdad? Bien. Esto está bueno. Es dentro de su celda, ¿sí? Pero solo se lo asignamos. Miren, vamos con acá. Yo tengo dentro de esta grilla, tengo al primer ítem que le asigné una clase aparte, Justify Self, y al segundo, Align Self, ¿sí? Si yo selecciono Justify Self y le agrego Justify Self, la propiedad Justify Self, y acá le borro estas propiedades de Justify Content, miren, o sea, la grilla hasta ahora se me ve... no, así deberías verte. Así está la grilla si yo no le agrego nada, ¿verdad? Quiero acá. Cada ítem en su celda. Voy a agregar un poquito más de tamaño para cada columna, así se ve un poco mejor la diferencia. Bien, cada ítem está en su valor por defecto. Si yo selecciono solo a este ítem y le digo que su Justify Self es Center, se va a posicionar solo él en el eje horizontal dentro de su celda. ¿Ven? Y yo voy al inspeccionar, me posiciono, solamente se acomodó este ítem al que yo le asigné el Justify Self. Y lo mismo ocurre con Align Self. Es dentro de su celda, se acomoda en el eje vertical ahora con Align Self, ¿sí? Y un elemento podría tener un Justify Self y un Align Self también, ¿sí? Al mismo tiempo. Y ahí se posicionaría al centro en todos los ejes. Ahí está. En el caso del valor center, ¿sí? Luego está start, el valor start, que es sería start por defecto, el valor end y luego el valor stretch también, ¿bien? Y funcionan igual que los que mencioné anteriormente. Y ahí terminamos con los contenidos. Sí, ya estamos. Recuerden que los ejemplos reales los vemos la clase que viene, Suri. Sí, terminamos temprano, la verdad, pero hagamos un repaso. Los ejemplos reales los vemos la clase que viene porque la clase que viene vemos contenido complementario, ¿sí? Bien. ¿Hay alguna duda de todo esto que vimos? No entendí tu pregunta, César. Yo solo doy desarrollo web y no querés que dé otros cursos tampoco. Bien. Profe, perdón que la interrumpa, Sí. pero eh, eh, ¿hay una diferencia entre usar Flexbox y Green? Es decir, por ejemplo, las propiedades de Justify Content, veo que tanto para Flexbox como para Green tienen lo mismo. ¿Hay alguna diferencia? Sí, la diferencia es que cuando aplicás grid, el justify content y el align content, no, hoy no se valora. Con grid ya tenés el eje definido, o sea, vos ya sabés que justify content opera sobre el eje horizontal con grid. Ahora, con flex, el eje va a depender
de cómo se posicionan los elementos. Uno actúa sobre el eje principal y otro sobre el eje secundario, pero no siempre va a ser el eje vertical, como que va a depender, u horizontal, va a depender de cómo se posicionen los elementos, Lu. Esa es la diferencia. Bien, repasito. Sí, podría ser ese el resumen, Pablo. No necesariamente, Jorge. Para mí Flex ocupa menos código CSS, pero Grid te permite posicionar con menos código HTML. Como que si vos querés hacer esto con Grid, lo podés hacer fácilmente con código CSS, y si lo querés hacer con Flex, sí te ocupa más código HTML, ¿verdad? Porque usarías un div para este ítem, otro div para estos otros, y posicionarías, ¿se entiende? Como ocuparías más código HTML. Pero luego, si querés armar un menú de navegación y querés que un elemento se posicione al lado del otro, ahí usa Flex, porque no vas a ponerte a declarar las columnas que tiene cada ítem del menú. ¿Me explicó? Fantástico. Bien. ¿Hacemos ejemplo de cero entonces? ¿Les parece? Dale. Ejemplo, o sea, como repaso sería, ¿no? Bien, tengo un div. Voy a borrar el código silenciar. Listo. Voy a armar un div. Este div va a ser el padre contenedor. Le voy a asignar la clase container, ¿sí? Y este div va a ser padre de 6 hijos. Y cada uno va a tener la clase grid item. ¿Bien? Entonces, tengo un padre y tengo 6 hijos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, yo quiero asignarle grid a esta contenedor, ¿verdad? Voy a ir al CSS, voy a asignarle, voy a seleccionar a la clase container, le voy a decir display grid, ¿sí? Para que se me vean, voy a seleccionar a grid item y le voy a asignar un background color blue violet. Ahí está. Bien. Ahora, yo necesito que mi grilla mida 6 columnas y que cada uno ocupe 100 píxeles, ¿sí? Y luego que tenga grid template rows. No, perdón, vamos a hacer menos columnas. Vamos a hacer 2 columnas y 3 filas, ¿sí? Con grid template columns declaro la cantidad y el tamaño de columnas. Y con grid template rows, el tamaño y la cantidad de filas. ¿Bien? Si yo voy... Uy, cerré esto. Acá está. Bien, si yo voy a mi navegador para abrir el inspeccionar, veo que mi grilla está dibujada, ¿bien? Y bueno, y todos los ítems están uno al lado del otro pegaditos, y si yo no veo la grilla, es como un conjunto entero, ¿sí? Luego vimos grid gap. Con grid gap lo que hacemos es separar las filas de las columnas de las filas, ¿sí? Entre sí. Entonces, column gap, vamos a poner 100 píxeles, y column row, row gap, perdón, para el gap entre las filas.
También 100 píxeles. Si yo actualizo, entonces cada celda ahora se separa de otra por 100 píxeles, ¿sí? De estas 3 propiedades, 4, ¿alguna duda? Todo entendible hasta ahora. Perfecto. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera que distintos ítems ocupen distinta cantidad de filas y columnas? ¿Verdad? Yo acá tendría que empezar a asignarles áreas a cada uno. Entonces le voy a decir área y a cada uno le voy a poner área 1. Estoy asignando clases acá, ¿eh? Área 2, área 3, 4, 5 y 6. Y voy a seleccionar. Voy a ir al CSS. Voy a borrar esto porque ya no me sirve. Ahí está. Y ahí voy a seleccionar cada clase. Bien. Y voy a asignarle un color a cada una y un grid area a cada uno, ¿sí? Y va a ser distinto entre sí. El background color de esta va a ser tuki, para que se entienda la diferencia entre cada una, ¿eh? Ahí está. Y luego le voy a asignar un área. En este caso no es representativa de nada, así que puedo ponerle 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tengo que guardar esto. ¿Por qué no me lo muestra? Me gustaría saber. Algo está pasando, ¿no? La grilla está y los ítems tienen asignados los colores. A ver, grid item era, ¿no? Debería, tutores. Perdón, estoy terminando de entender por qué no me muestra los ítems. Ah, porque debe haber un conflicto con que, no sé. ¿Están ahí, tutores? Sí, sí, estoy aquí. A ver el HTML. Tienen asignada cada uno una clase. Le asigné un color diferente a cada uno. Y luego un grid area. Está escrito las clases igual, a ver, área. Sí, sí, porque las copié y las pegué. De hecho, los estilos se aplican, pero no me los muestra. El tamaño sí, es que no debería ser el tamaño porque las columnas y las filas tienen tamaño en píxeles, entonces me los debería mostrar. Y de hecho recién les quise asignar a cada ítem un alto y una fila y coso. Se me ocurre Pero que cada puede div, ser por área esto. 1, área 2, área 3, ¿no debería tener su ancho para que te los muestre? ¿Cómo está el HTML? No, no deberían tener ancho porque cada columna y cada fila ya están posicionadas con píxeles y todos los elementos entonces deberían ajustarse, que era lo que pasaba antes. No, se me ocurre que esté generando conflicto que tenga grid area, pero no esté usando grid template areas, nada más, ¿no?
Pero no debería hacer esto. Ah, era eso. No debería hacer eso, y era eso. Gracias, chicas. Perdonen. Bien, era esto. Entonces vamos a asignarle grid template arias. Ahí está. Bien, Cami. Bien. Entonces, yo ahora voy a asignarle cuánto quiero que mida, que ocupe cada ítem, ¿sí? En calidad de filas y columnas. Yo quiero, vamos a hacer un dibujo con Paint, entonces, para hacerlo rápido. Acá. Entonces, que div1 ocupe esto, y después quiero esto. Acá ya tengo 3. Ahí está, la prolijidad se las debo. Y Tuki, ¿verdad? Tengo 6 ítems acá. Entonces, ¿cuántas filas y cuántas columnas debería yo armar acá para esta grilla? ¿4? 4 por 4. Exactamente. Bien. Entonces, yo acá debería tener 4 columnas y acá 4 filas, ¿sí? Listo. Entonces, si yo voy a grid template arias, entonces la primer fila, ¿por quién está ocupada? Por div 1, ¿verdad? Entonces, 1, 1, 1, 1, son 4 columnas. La segunda fila, ¿cómo la tendría que armar? 2, 2, 3. Exactamente, Cami. 2, 2, 3. Y luego, las otras 2 filas, ¿cómo las tendría que armar? Silencio en la sala. Perfecto. Perfecto. 4. 4. La otra mitad quiero que la ocupe 5, entonces 5, 5. Y luego 6, 6. 6, 6, 6, 6. Bien, acá ahora explico algo que quizás se entiende. Actualizo y mi grilla se ve así como la soñé, ¿sí? ¿Qué pasa? La cantidad de filas y columnas quizás a veces la van a tener que ir midiendo, porque yo, por ejemplo, acá podría haber dicho que en realidad son 3 columnas, ¿sí? Y 4 filas, y luego acá poner 2, 2, 4, 5, ¿se entiende? Solamente declarar 3 columnas en vez de 4. Y vamos a ver cómo queda. Y los tamaños más o menos se van a ver, o sea, no se va a ver exactamente así. Algo hice mal. 4, 5, 2, 2, 3. What happened? Bueno, algo rompí. Pues qué, no lo sabemos. A la fila de 4, 5 le falta un elemento. No, porque una mitad la ocupa. Ah, claro. Bien, entonces no podría ser 3.
Listo, ya está, solucionado. No podría ser 3 en este caso, porque quiero que una orbital ocupe un elemento y la otra otro. Entonces necesito hacer 4 columnas. Gracias, Cami. Hoy estás afiladísima. Has dado todas las respuestas a los problemas que han surgido. Ya tenés un 10. Bien, entonces la dejo así, ¿sí? Pero es importante que vayan midiendo porque a veces, como que no sé, por alguna razón me quieren acomodar a header, main y footer, error común, como uno abajo del otro y me usan grid template area y no tiene sentido. Como me hacen que dure como 4 columnas la grilla y solamente hay una columna porque es header abajo de main, abajo de footer, ¿sí? Así que atentos a ese recuento. Bien, con eso terminamos el repasito de la clase de hoy. En vez de fondo de color podrían usar imágenes. Sí, con background image podría ser, o en realidad podrían estos ítems ser imágenes. Que lo vemos la clase que viene en el ejemplo real cuando terminemos de ver. La clase que viene vamos a aprender a adaptar a un sitio a distintos dispositivos. Así que la clase que viene vamos a ver como todo el armado de eso, ¿sí? Con imágenes incluidas, les prometo. Bien, ¿alguna duda de algo? Las media queries, vamos a ver. Juan, ¿tenés consultas de la preentrega? Sí o sí, voy a leerlo en voz alta por si alguien no. Sí o sí, los 5 archivos tienen que tener estos elementos. Sí. Sí o sí, los 5 archivos deben tener un menú de navegación armado con una lista desordenada. Porque así se arman los menús de navegación. Y con nav. No, todos los archivos tienen que tener una página de inicio, un menú de navegación, digo, no solo la página de inicio, porque es muy importante que el usuario pueda ir de una sección a otra sin tener que volver a inicio, ¿sí? O sea, yo debería poder ir desde galería a contacto directamente sin tener que volver a ir a inicio. Por eso todos los archivos tienen que tener un menú de navegación. Aparte, porque cuando corregimos necesitamos comprobar que sepan armar rutas de acuerdo a la organización de la carpeta raíz, ¿sí? Debería tener un menú de navegación esa página. Si respecto a las capturas, coincido, preguntarle a tu tutor, yo no lo recomiendo. Para mí debería ser un PDF de varias páginas o el link, ¿sí? Para que sea más cómoda la visualización. Pero pregúntale concretamente a tu tutora o tutor. Habilito preguntas de preentrega. ¿Sabes que no entendí esa pregunta de que toda la página va a ser vertical? Ay, no la vi. Andrew, ¿te referís a que a que hay un solo archivo y va a una sección abajo de la otra? ¿A una landing page? Bien, no, porque solamente tendrías un archivo HTML y sí o sí tiene que haber 5 archivos HTML. Así que reorganiza eso. Se puede subir un solo link o sea, ustedes cuando suben, Santi pregunta si se pueden subir más de un link. Lo que sucede es que la plataforma tiene, cuando ustedes ingresan para entregar, van a tener un apartado en el que diga subir link, otro apartado adjuntar archivo y otro para enviar un mensaje. Cuando ustedes suben un link, o sea, adjuntan un link en el apartado que dice adjuntar link, solamente pueden adjuntar uno. Para enviar otro, tendrían que poner el otro link en el mensajito que escriben, tipo, hola, Vero, te dejo acá mi entrega, gracias. Te dejo el link también al wireframe, tuki, copiar el link. Y ahí estarían enviando 2 links, ¿sí? Eso es válido. ¿Se entendió, Santi? Fantástico. Licha, diga. Hola, ¿cómo va? Creo que hice una macana yo con la entrega, porque justo está leyendo. Mandé el link con el Drive y tiene todo lo de todas las páginas, todo, pero lo de mockups, yo le saqué capturas de pantalla. Está,
Si no, no sé, veo cómo se puede mandar de vuelta el link de mockups. Sí, fíjate, debería estar habilitada para que puedas entregar el link. Mándalo como un mensajito. Y si no, bueno, no pasa Dale, nada. dale, gracias. Se sube por Drive. Y por eso tienen que enviar el link. Luz, diga. Sí, perdón, Luz, te interrumpo. Se subió, Martu, mandé el link al chat. El chat al chat general de la plataforma. Mandé el link, está, o sea, yo lo tengo acá. Quizás justo por algún problema de la plataforma no le figura, pero la grabación está subida y está en el chat. Eh, al, Subo toda la carpeta al Drive, claro, y después no es que suben el link del sitio web, perdón, Luz, que te interrumpí, pero lo que subirían es el link al Drive para que se vean los archivos, Sofía, porque el link del sitio web todavía no tenemos. Sí, Luz, decime. Profe, perdóneme usted, pero pues yo estoy haciendo la actividad, yo pensé que era para entregar el jueves. Ay, Luz, ¿puede ser que se te Es- escuche mal? Porque te escucho como toda entrecortada y no termino de entender. Ay, profe, ¿ahí me escucha mejor? Ah, un poquito. Bueno, que le estaba comentando yo que yo pensé que la entrega era para el jueves, pero no fue. Quería preguntarle una cosa, en el visual hay que colocar, digamos, digamos cada una de las páginas, ¿cierto? O sea, todo lo que se hizo en el mockup se No sé, coloca allí, pero Luz, perdón, ¿podrías escribir la pregunta? Porque no se entiende. Y es como que me hago lío y no sé concretamente. ¿Podrías escribirla? Porque no sé si hay un problema de conexión o es el mic, pero se te escucha lejos y entrecortado. Asumo que escuchó. Iván, Fe, ¿cómo estás? Sabés que yo lo subí ayer el link y puse el drive, creo que lo explicaste recién, pero no escuché bien. Puse el drive en el donde te deja copiar el link y en los comentarios, por así decirlo, puse el link de Wireframe. ¿Está bien eso? sí. O sea, subiste el link al Drive y enviaste el link al Wireframe. Exacto, sí, 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 eso, está bien, entonces. Joya, Sí, gracias. es eso. Eh, A ver, el wireframe no va a estar igual, o sea, la página, el sitio web que hagan no va a estar igual al wireframe porque lógicamente no hay conceptos eh, para que se esté logrado el diseño que hayan pensado en el wireframe. Lo que sí tiene que estar más o menos es el contenido HTML del wireframe, ¿sí? Eh, Bien, ahí Marian contestó la duda de Juan y quiero mostrarles, porque creo como que hay preguntas que me parece que no se termina de entender el formato de entrega. Eh, Esto es mío, a ver, estoy buscando el drive. Luz, si ya se te respondió la duda, podés bajar la mano. O sea, no, ahora me la escribís, pero digo, baja, así se... Bien. Comparto pantalla. Supongamos que acá, este es mi drive, yo arrastré, esto ya lo mostré en el after igual también, así que después véanse la grabación, porfa, porque hay cosas que quizás ya se vieron, digo, como que entiendo que hay mucho para hacer, pero es ir viendo la grabación, ir pausándola. Entonces, yo armé una carpeta Drive, le puse primer preentrega, y es como si yo hubiese arrastrado la carpeta raíz que contiene todos los archivos de mi proyecto, HTML, CSS e imágenes y fuentes si tuviera, y la arrastré acá. Entonces, el tutor va a tener este link. Ustedes van a ir a este apartado, van a poner compartir preentrega. Cualquier usuario que tenga el vínculo no debe estar en restringido, el acceso debe estar en cualquier usuario que tenga el vínculo. Van a copiar vínculo y esta es la entrega de los archivos del proyecto a su tutor. Ese es un link, ¿sí? Entonces el tutor va a abrir acá y va a ver los archivos correspondientes al proyecto. En este caso, el wireframe
lo podrían guardar en una subcarpeta en caso de que tengan un archivo PDF con el wireframe. Si no, envían dos links de la forma que mencioné anteriormente. Un link del wireframe y otro link que es el drive. Eso es lo único que hay que entregar, ¿sí? No hay otro link. Es esto. No hay problema si lo comparten por Dropbox, no hay problema con eso, en tanto los archivos puedan visualizarse correctamente y los tutores no tengan que descargarlo. Luz. Se escriben los 5 HTML, sí, obvio, como y ya. ¿Qué sería y ya, Luz? También tendría que estar el CSS, las etiquetas que vimos, las imágenes. Hubo muchos mensajes en el chat, así que si me quedó algo sin responder, está bien, Juan. Una pregunta, ¿con qué adjunto una captura de pantalla del mockup está bien? No, eso es lo que mencioné anteriormente. La forma correcta de entrega es o un PDF o el link al wireframe. Si tu tutor o tutora no tiene problema en que envíes una captura, está bien, pero ten en cuenta que el día de mañana, cuando tengas un cliente, no le vas a enviar una captura de pantalla, le vas a enviar la entrega en el formato adecuado, ¿sí? Por eso es que hago esta especificación, porque la captura de pantalla tiene otra calidad, otra forma de hacer zoom, y aparte es más incómoda de visualizar, porque o va a tener una captura de muchas cositas chiquitas de cada sección, o vas a tener como 5 o 10 imágenes de captura de pantalla, y eso lo hace incómodo. No hay problema si lo compartiste por Dropbox. Agus, eso lo vimos en la primer clase que vimos wireframe, creo. Así que lo puedes revisar ahí. Sí, si ya no tienen dudas pueden retirarse. Muchísimas gracias, vayan a descansar. Hoy no se valora. Adiós a quienes se vayan. Si hay otras consultas, nos quedamos hasta las 12. A descansar. Hasta el jueves. ¿Hay otra consulta? Luz, ¿quedó claro lo que habías consultado? Profe, muchas gracias. Sí, señora. Sí, ¿Sí? Genial. sí, señora. Gracias. Chao. Chao. Bien, bueno, gracias tutores. Nos vamos 10 minutitos antes, entonces, la última, sí, Mauro. Tutores, si quieren ir, vayan, ¿eh? Nos vemos, gracias por todo. Diga, Mauro. Profe, yo sí quería decirles que lo escribí por texto, pero que recuerden que van entregando. Nosotros tenemos como más de 200 horas o ciento y pico, mientras ellos entregan. 120, sí. No, no Ah, más, porque yo ahorita tengo alumnos que tengo 156 horas para corregir. es que son, o sea, los tutores cuentan con 120 horas hábiles para corregir. Es decir, que no cuentan Sábado y ni... domingo. No cuentan, claro, ni fines de semana ni feriados, porque los tutores duermen y yo también. Por eso es que si ustedes entregan hoy, no es que lo van a recibir el domingo, van a recibir el domingo la corrección o el lunes, ¿sí? Sino el martes o el miércoles, como se cumplen, son 5 días hábiles concretamente. El jueves hay paro, pero nosotros trabajamos igual, pues monotributistas, y porque Coder no adhiere al paro. Importante avisar. Fausto, sí, diga. Buenas, ¿me escucha bien, profe? Sí, se te escucha bien. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la clase y la exposición. Nada. Bueno, mi consulta es un poquito adelantada, pero bueno, no es por el tema igual de Flexbox y lo que estamos viendo de Grid. Yo por lo menos con el diseño de mi página, quiero que la navbar, el logo, esté a la misma altura del navbar, pero esté en el centro y que los botones o los links del navbar estén a los costados. ¿Alguna idea de cómo poder realizar eso? Necesitaría ver el wireframe. ¿Lo tenés a mano? Te mando una captura rápidamente para, Dale. Sí, sí, ya, sí. si quieres igual voy bajando la mano para ver, no sé si otro chico
Tranqui. consultar algo porque estoy buscando por Stack Overflow y todo, pero me estoy volviendo un poquito loco con esa parte, pero sí me gustaría que... Dale, lo vemos. Mm, Nos vemos, José Ángel. Chao, Caro, gracias a vos. Gracias, tutores. Gracias a vos, Santo. disculpe la demora, ahí voy. Tranqui, tranqui. Total, no hay otras consultas. Igual te mandé la parte superior para que vieras justamente cuál es mi idea. Ok. El, Lo que tendrías que hacer es. Lo que yo haría sería armar o una lista, Ujú, un ítem. El logo sería otro ítem, tienda y contacto sería otro ítem. Y a este ítem de logo, que es el que está en el medio, asignarle una clase para que quede más grande que el resto. O armar una lista acá y otra lista acá, pero quizás es un poco más complejo. No, mañana no hay after, hay cada 15 días after. Pero sí, lo que yo haría sería armar una lista sola y a este, ¿se entiende? sí, o sea, por lo que he visto, en las páginas que he tomado como ejemplo para seguir ese diseño, es que lo que hacen es que para cada elemento del NAFAR lo colocan como en un div, mismo que para que sea mucho más fácil ubicarlo y manejarse en esa parte. En ese sentido es lo mismo, mirá, yo lo que te digo es esto, 5 lis, ¿no? Acá tenés tienda, ¿cómo se llama las secciones? Tienda, nosotros, discografía, tienda, contacto. Nosotros, discografía, contacto, ¿no? Ahí acá va a haber un anchor, va a haber un link, ¿verdad? En cada ítem. Correcto, sí, sí. Justo lo que iba a Bien, hacer es que el logo fuera el link para la compra, el inicio en este caso. bien. En este ítem, que es el del medio, dentro del link anidarías también una imagen con la ruta a tu logo. Correcto, ¿Entendés? sí. Y acá escribirías texto. Entonces, después lo que vas a hacer va a ser darle una clase especial a este ítem logo, y hacer que este sea más grande. Y ya. Como más ancho quizás, ¿se entiende? Como un width un poquito más grande. Y si no, puedes usar flex grow, ¿te acordás? Pero no estarías especificando cuánto crecer. Yo lo haría así. Y si necesitas agregarle un width más alto a este, le agregás. Pero si la imagen ya mide bastante, con solo la imagen basta. ¿Me explico? Y luego también le podrías asignar margen a los costados y eso. Claro, perfecto. Sí, sería como que lo más práctico en esa parte, sí, sí. Claro. Perfecto. Sí, Eh, que me adelanté con la consulta, pero era para tener medianamente una idea. no, está bien, aparte está bien la consulta. Avísame si necesitas algo y también le puedes escribir a los tutores. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bien, ¿alguna otra duda? ¿No? Hable ahora o calle para siempre. Buenos días, profe. Sí. Buenos días, profe. Tengo una consulta. Normalmente, cuando yo entro a la clase, he estado ingreso a la clase de todo desde el inicio, y normalmente más o menos a la mitad de la clase siempre me marca mi asistencia en la plataforma, pero en este caso no me ha marcado. Quería consultar si, no sé, si va a haber un problema en que Eh, que la no me va a marcar. asistencia en general puede tardar hasta 24 horas en impactar. ¿Tu nombre cuál es? Joaquín Chaparro Villavicencio.
Joaquín. Sebastián Chaparro Villavicencio. Tenés el presente ya, Joaco. Ah, ok. Gracias. A vos. Tutores tienen el presente. Ahí está. Eso. Chicos, atentis a los mockups privados que le están pasando a Vero. Si hay entregas sin acceso, cuenta como entrega inválida y la nota correspondiente es bajo, o sea que iría a reentrega, ¿sí? Los presentes se pasan automáticamente, así que no se preocupen, que se van a pasar. Miquel, dígame. Hola, profe. Se me apagó. ¿Me ¿Se te escucha? escucha bien? Está bien. Sí. Entonces me quedo sin batería los auriculares, así que tengo que hacerlo rápido. Estoy teniendo ¿Estás problemas hablando con en el... cámara rápida, puede ser? Sí, porque se me apagaron los auriculares y no los tengo con batería. Ok. No, está aguantando, no pasa nada. Bajo unos niveles. Decime. Estoy teniendo problemas con el font de, por ejemplo, el A, de sacarle al A, o sea, al enlace, por ejemplo, Instagram, no podría sacarle las líneas. Y ya lo hice anteriormente con otras cosas, pero con el A estoy teniendo problemas, por ejemplo. O sea, estás insertando, no te escucho bien, pero estás insertando una imagen para el logo de Instagram dentro de una A y esta imagen aparece con una línea por el link. No, por ejemplo, ¿te puedo compartir pantalla? ¿Puedo Sí. compartir pantalla? Se te escucha medio mal, Miquel. Sí, es que no tengo batería en el micrófono, por eso. Ok, dale. Bien, dame un segundo, compartir pantalla, compartir. Bien. Acá, digamos, bueno, esto es mi proyecto. Ya, Sí. Estoy limpiando un poco. En contacto, por ejemplo, vamos acá, el A, Instagram. Vamos Sí. acá, vamos a ver que tengo que correr. ¿Se me escucha, no? Sí. Ah, bien, pues entonces se me ha apagado. Si se deja de escuchar es que se me apagó. Bien, acá digamos, se me movió todo, ¿qué pasó? Bien, esto tendría que estar en el medio, se acaba de mover. Ah, no, es porque, bueno, en esta pantalla se me ve corrido, no sé por qué. Ok. ¿Dónde está? Ah, en contacto, bien. Estoy teniendo problemas con esto. Se te ve el texto como un link, no le puedes dar estilos. Claro, no sé sacar el violeta, quiero ponerlo de Bien. color. ¿Y cómo La lo línea. estás haciendo? Y yo lo hice con font style, pero no es ese, no, me parece que no es ese. ¿A qué elemento le asignaste los estilos? A redes 1, por ejemplo, una clase. Le di. Bueno, A redes 1. ¿Y el elemento tiene asignada la clase redes 1? Sí. A ver. Contacto. Redes 1. No tiene asignada la clase el elemento. No, porque es es que la vos clase. ahí. Acá No, tendría que mirá. ponerlo. Vos, escúchame. Sí. Para cambiarle los estilos al texto de Instagram, vos tenés que ir sobre el link en el que estás agregando el texto Instagram, que está arriba. Arriba, en la línea 27. Eso. Claro, acá tendría El que texto ponerlo. es ese. Si vos querés modificar ese texto, tenés que asignarle una clase, o sea, seleccionar a A, no al div que contiene a A. Y le tenés que decir text decoration no, ¿entendés? Estás Sí, seleccionando mal al ahora sí elemento. entendí. Claro, ahora sí entendí, sí. Entonces, Genial. al pedo el div, lo borro. O lo dejo Text pasar. decoration none y le cambias el color. Listo, excelente. Gracias. Bueno, che, te agradezco mucho. Eh, a vos, Se apagó. Juan. ¿Cómo? Se me apagó Ah. justito acá. Ok. Juan, ¿estás ahí? Sí. Yo tenía una duda para no pifiarle con entregar el link de mockups en privado. Yo se lo pasé a mi hermano para que lo pueda ver y abrir, a ver si funciona. Y siempre le pide iniciar sesión. Yo ya le toqué todos los ajustes para que se pueda ver y nada más. No, eso es porque no inició sesión, pero está O bien. sea, es normal, o sea, tendría que tener una iniciar sesión. Cuidado. Tendría que iniciar. Ah, ok, listo. Está perfecto. Listo. Bueno, muchas gracias.
A vos, Miquel, estás compartiendo pantalla todavía. Alan, nav va dentro de header. Si vos en tu wireframe maquetaste que el menú de navegación esté en el encabezado, entonces va dentro de header. Pero si tu menú de navegación por alguna razón va a un costado, entonces debería ir fuera de header. Depende de cómo lo diseñes vos. Perdón, ahí Eh, está. No me di cuenta si está. sí, Déjame ahí un está. segundo. Gracias. Ah, listo, excelente. Bien, bueno, terminamos la clase de hoy. Muchísimas gracias. Cualquier consulta nos escriben al chat de la plataforma. Muchísimas gracias, tutores. Muchísimas gracias a los que se quedaron. Y bueno, y nos vemos el jueves. Chao.